hablar sobre una historia que me pareció impactante y maravillosa. Y es, ¿cuántos hemos escuchado acerca del profeta Elías? Elías, que sin duda fue un profeta poderoso en las manos de Dios, pero que aún, como lo dice la palabra en Santiago capítulo 5 verso 17, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto es impactante porque la Biblia no maquilla a sus héroes, no los muestra como si fueran el Superman invencible, ¿cierto? No los muestra de esa manera, sino que los muestra en su humanidad, Y en Primera de Reyes, sobre el capítulo 17, 18, vemos algo que es impactante, y es que habían unos profetas de Baal, ¿cierto?, que literalmente retan al profeta de Dios. Y Dios respalda a Elías. Él literalmente pide que descienda fuego del cielo, y ha tenido tremenda victoria. Esto ocurre en el monte Carmelo. Él vence literalmente a 450 profetas de Baal. Los había vencido. Ese se los dejo de tarea. Pueden ir a esos capítulos dentro de Primera de Reyes. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que ocurre después. Capítulo 19. Hoy el Señor me permite traer una palabra titulada No eres inmune. No eres inmune. No eres inmune. Y es que cuando vemos a Elías, sin duda había visto y hecho descender el poder de Dios sobre la tierra, porque era el profeta elegido por el Señor. Era elegido por el Señor. Y puede que, así como escuchábamos hace un momento, después de vencer a 450 profetas de Baal, dijéramos, estamos pero ungidos, estamos listos, estamos para las que sea, que venga lo que venga. Pero en ese instante literalmente viene algo que es tremendo. Y a menudo en nuestra vida ocurre igual, en nuestra vida espiritual. A veces estamos avanzando en esa vida espiritual y pensamos, no, eso, a más oración, menos tristeza, ¿cierto? A más servicio al Señor, menos agotamiento. Decimos, a más fe, aún inclusive inmunidad total contra el miedo. Sentimos como si tuviéramos una especie de chaleco antibalas, o como si nos convirtiéramos en superhéroes de la fe. Pero la realidad es otra, y es impactante ver, como les mencionaba hace un momento, cómo Elías, siendo literalmente ese hombre usado por el Señor, tiene un momento de confrontación. Y el título de esta predicación de No eres inmune no es una sentencia de derrota, es un baño de una que es la realidad, pero al mismo tiempo recordarte la gracia de Dios. La gracia de Dios. Reconocer que somos inmunes nos libera, que no somos inmunes, nos libera de la carga de tener que parecer ser perfectos. Porque es que el Señor quiere que avancemos en un proceso de santificación. Pero a veces queremos literalmente como mostrarnos más fuerte de lo que somos.
A veces aún, como cuando le pregunta a alguien a uno y tú puedes estar despedazado. ¿Y cómo estás? Bien, excelente, gloria a Dios, estoy muy bien, pero por dentro, ¿cierto? Hoy el Señor nos quiere recordar que mira, no eres inmune aún al agotamiento físico. No eres inmune a eso. No eres inmune a veces aún a olvidar promesas y aún hasta promesas que le hemos llegado a hacer a Dios. No somos inmunes. Aún a la sensación de soledad, siendo cristianos, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, pero decimos, estoy solo. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un bocadito. Me siento solo, sola. Y quiero que vayamos a la palabra, pero antes de eso, vamos a orar. Vamos a orar y quiero que dispongamos nuestro corazón. Amado Dios, en esta mañana te damos honra, gloria, alabanza, nos disponemos para ti. Hoy el anhelo de nuestro corazón es que tú, glorioso Dios, envíes a tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que sabemos que ya habita en nosotros, pero que lo envíes con una porción mayor de unción, mayor para que haga que la tierra de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, aunque nuestros ojos y oídos estén atentos para que tu palabra crezca, para que se plante profundamente y para que entendamos lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Que tu palabra produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu santo nombre. Aquí está este varón, este tu siervo, este tu mayordomo, Señor. Te pido que seas tú hablando, que jamás permitas que yo hable en mis fuerzas, sino que seas tú, Espíritu Santo, que eres el único que estará con nosotros hasta el fin del mundo para hablar la verdad del Evangelio, para que hablemos, Señor, de esa forma que llega a lo profundo del corazón. Que así como me has hablado a mí, Señor, hables a cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero que le digas por un momento al que está a tu lado, no eres inmune, pero Dios siempre estará contigo. No eres inmune, pero Dios siempre estará contigo. Y vamos a ir a la palabra. Primera de Reyes, vamos a leer el capítulo 19 de los versos del 1 al 18, pero vamos a ir por pedacitos. Vamos a ir inicialmente hasta el verso 4. Y dice la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel. Jezabel era la reina en ese momento, la nueva de todo lo que Elías había hecho. Fue y le dijo: mira, venció a tus profetas, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le manda una amenaza. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí, segundo paso, y dejó allí ¿a quién? A su criado. Y luego ¿qué? Él se fue solo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Wow! Y es impactante ver ese contraste, porque como les mencionaba, venía la tremenda victoria de ver descender fuego del cielo, de vencer a más de 450 literalmente profetas de Baal, y le llega lo que diríamos un WhatsApp de Jezabel. Le llega ese mensaje diciéndole: si mañana mismo a esta hora no te he eliminado, ¿cierto? Que si lo viéramos como un mensaje de WhatsApp, le llega el guiño allá a la cabeza, muriendo, y él de inmediato pudo haber reaccionado de una manera diferente. Pudo haber dicho: Señor, si he vencido a estos, tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Pero no, patitas, ¿para qué las quiero? Salió huyendo por su vida. Tremendo. Y es que en primer lugar, reconocer que no eres inmune te permite aceptar que eres vulnerable. Como les mencionaba, no somos superhéroes de la fe. Nos agotamos, nos cansamos. Nos puede llegar a dar temor, nos puede llegar a dar miedo, pero necesitamos aceptar que somos vulnerables. Y aceptar que eres vulnerable no significa volverte débil. Significa aceptar tu condición, porque nuestro cuerpo finalmente es limitado. Si no dormimos, si no comemos, si no nos alimentamos, ¿qué ocurre? Nos debilitamos, nos agotamos, ¿cierto? Cuando vemos, el enemigo literalmente no te va a atacar cuando estás en el punto cumbre. Cuando vemos, el diablo Satanás no intentó hacer algo cuando ya estaba descendiendo fuego del cielo. Ya ahí está en el momento culmine, está en el momento cumbre aún del poder de Dios. Ahí no lo iba a atacar, porque ahí estaba como, literalmente, como contestamos a veces, bendecido y en victoria. Estaba en toda. Esperó a que bajara la adrenalina, esperó a que como que se relajara un poquito, y ahí le suena su celular, si lo traducimos a hoy en día, y el WhatsApp de Jezabel, el mensaje que literalmente lo derrumba, lo toma por sorpresa y de inmediato teme por su vida y se va. Y qué impactante la manera en la que le dice y le habla a él a Dios, porque literalmente quiere morir. Le dice: basta ya, oh Jehová, basta ya. A veces en nuestra vida nos sentimos como que tal vez hemos orado, hemos visto el poder de Dios, y en otro momento viene el bajón de azúcar, ¿cierto? El desánimo. No siento, no veo, Señor, no te escucho. Escucho más la voz externa, escucho aún esa vocecita que como que me dice: no eres, no sirves. Y aquí quiero darte una primera frase, y es que tu fe no anula tu humanidad, pero debe llevarte a buscar a Dios. Tu fe no anula tu humanidad. ¿Está bien tener fe? Claro que sí está bien. Pero como les mencionaba, tener fe no nos convierte en los superhéroes de la fe. No nos sale aquí una F de fe. No. De fuertes.
No. Realmente necesitamos reconocer y aceptar nuestra humanidad, que somos vulnerables, que literalmente hay momentos en los que aún llegaremos a sentirnos solos sabiendo que Dios siempre está con nosotros. Pero nuestra fe debería llevarnos ¿a qué? A buscar a Dios. Y aquí Elías está haciendo en cierta forma lo opuesto. ¿Qué es lo primero que hace? Huir. ¿Y qué es lo segundo que hace? Que a veces muchos lo hacemos. Aislarse. Porque él no iba solo. ¿Él con quién estaba? Con su criado. Pero prefirió dejarlo en Berseba e irse solo. Allá a cantar, nadie me quiere, todos me odian, Jezabel me está buscando, ¿cierto? Allá, solo. A veces pensamos que aislarnos es la mejor solución. Pero quiero que mires por un momento a tu alrededor. Tienes hermanos y hermanas en la fe que están ahí. Cada uno de nosotros puede tener luchas como las que manejaba Elías. No somos exentos, no somos inmunes. Pero aceptar nuestra vulnerabilidad, esa debilidad, debe llevarnos a buscar a Dios. Debe llevarnos. A veces es lo que va a intentar hacer el enemigo. Separarnos. A veces es lo primero que hace, aún cuando un hogar es de bendición. Cuando hay bendición en un hogar, ¿qué es lo primero que les va a poner a los esposos? No. Déjelo. Divórciese. Sepárese. Usted puede solo. Usted puede sola. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Pero Dios, literalmente, cuando nuestra fe está en Él, nos va a terminar encontrando que intentemos huir. Porque eso es maravilloso en esta historia. Él se aparta, sale huyendo. Ahora quiere estar solo, ¿ok? Y Él nos dice, bueno, sigue adelante, es tu camino, ¿cierto? Es lo que tú estás eligiendo en este momento. Y mire cómo sigue esta hermosa palabra. Versos del 5 al 8. Dice, y echándose debajo del enebro, ¿cierto? Se quedó ¿qué? Dormido, acababa de quejarse, basta ya, oh Jehová. Y he aquí luego que un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. ¿Cuántos les gusta la torta? Amén. Y una vasija de agua. ¿Y qué hizo él? Y comió y bebió y volvió a ¿qué? A dormir. Y dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, nuevamente lo despierta, le toca y le dice, levántate y come. Pero ahora le habla y le dice, porque el largo camino te resta. ¿Y qué ocurre? Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué impactante es ver la manera en la que Dios obra. Porque Dios reconoce que el estado en este momento de Elías
no está para coger y hablarle y decirle, lo estás haciendo mal. Esto no es lo que yo te he mandado. No. ¿Qué hace? Que descanse, que duerma inclusive. Lo deja dormir, envía a su ángel, le dice come, le dice bebe, lo deja dormir otra vez. Luego lo despierta otra vez el ángel, le dice come, le dice prepárate porque el camino va a ser largo. ¿Y fue largo? Sí, claro, 40 días y 40 noches. Y es que cuando entendemos eso, vamos a ver que a veces se distorsiona nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver aún a Dios. Podemos conocer a Dios, podemos haber adorado aquí, podemos haber cantado aún como hoy, Señor, te quiero amar. No por lo que me das, tú eres más que mi necesidad. Y luego estamos allá afuera, pero es que... Y lo que quiere el Señor, al principio aquí, en lo que vemos, es recuperar las fuerzas de Elías, su humanidad, porque nuestro cuerpo tiene límites. Y es que en segundo lugar, reconocer que no eres inmune te permite recuperar tus fuerzas. ¿Con quién? Con Dios. A veces pensamos que la mejor respuesta ante un problema es que orar más. Me voy a meter en oración y orar. ¿Está mal? No, no está mal. No, lo que voy a hacer es 21 días de ayuno, me voy a meter a ayunar. Voy a hacer 3 días, un día voy a ayunar. Pero a veces lo más santo que puedes hacer es descansar. Come, bebe y duerme. Porque cuando te das cuenta estás abrumado, abarrotada, estás cansado, agotado, esforzándote, aún hasta para buscar a Dios, pero como que ya no puedes. Dice, Señor, sí te necesito. Te duermes ahí sobre la palabra, sobre la Biblia, o con el celular ahí al lado porque no aguantaste, porque has llegado a un límite. Y cuando vemos acá la manera, el trato del Señor es tan especial. Él conoce tu humanidad, mi humanidad. Antes de llegar al punto de ir y hablar con Él, Él entendía, Dios entendía, en este momento el estado de mi siervo no está para yo coger y ahí, tin. Necesito que se recupere, necesito que tenga fuerzas, que recupere su fuerza. Dios no coge y lo levanta a la primera, porque aún eso lo vemos ahí con el ángel. El ángel lo toca y ¿qué le dice? Come, bebe. Y ahí todavía no le menciona largo camino te queda. Solo le dice come, bebe. Y él come, bebe y cae a dormir. Lo deja descansar, vuelve y lo despierta el ángel. Come, bebe. Porque el largo camino te queda. Dios estaba esperando literalmente a que su mente como que se descargara, descansara, como que, sí, porque a veces aún, y así somos creados por Dios, a veces nuestro sistema nervioso está ahí en ese punto tan culme que uno ora pero no sientes el alivio. Oras, ayunas pero no sientes la paz. Pero es porque ¿qué? Estamos ahí mecanizando, ahí con la carga, ahí angustiados. Pero el Señor te dice, descansa, duerme, come y bebe, recupera tus fuerzas.
pero no lo hagas solo, sola. ¿Quién lo alimentó? Dios. Recupera tus fuerzas con Dios. Con Dios. El discipulado, tú y yo como discípulos, el discipulado no es una carrera masoquista de servicio un día tras otro y no darte a un descanso. Personalmente, nosotros en el pastorado, el día que descansamos de todos los temas ministeriales es el día lunes. Por eso si tal vez un día lunes me has escrito algo y tal vez no te he contestado, es porque realmente estamos descansando, porque es importante descansar. Es importante. Si no, permaneceríamos abrumados. Aún hay pastores que llegan al punto que ya dicen, no, ¿saben qué? Tome. Ya no aguantan. Y asimismo hay líderes que sirven y claro, maravilloso, gloria a Dios, pero a veces llegan a un punto en el que terminan diciendo, no, Señor, te he servido y ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? Como esa historia que menciona un hombre que va cargando una piedra grandísima y va avanzando, subiendo una cuesta empinada. Llega a la parte de arriba, lo más difícil, sigue con su roca. Y un hombre le dice, ¿por qué no avanzas más rápido? Y él lo ve y le dice como, ¿pero qué te pasa? O sea, es que voy con esta roca. Y le dice, pero suéltala. No la tenía pegada. Solo tenía que soltarla. Solo tenía que descansar. Y a veces vamos con esa roca encima pensando que está aquí con Super Bonder. Pero solo la tienes que soltar. Y Elías, literalmente en este momento, cuando nos damos cuenta, su oración fue fuerte hacia Dios. Podríamos decir que Dios hubiera podido decirle de otra manera, o sea, ¿cómo es eso de que basta ya, oh Jehová? Pero no, dice, mi siervo necesita recuperarse. En este momento no está para, no, vamos a recuperarte, come, bebe, descansa. Porque, y quiero darte una segunda frase, Dios sabe cuánta fuerza necesitas para la etapa que viene, incluso cuando tú crees que ya no tienes ninguna. Dios sí sabe la fuerza, la cantidad de fuerza que necesites. Porque Él sabe que si tú le vas a obedecer, lo que te espera es esto y aquello, ¿cierto? Dios lo conoce todo. Aquí cuando vemos, Elías está cumpliendo la voluntad de Dios en el sentido de haciendo lo que Dios le habría pedido. No. Sin duda Dios es soberano. Pero aquí Elías por su cuenta estaba salvando su pellejo y estaba aislándose. Pero Dios siempre ha estado con él, no por nada llega el ángel. Dios está con él. Cuando a veces te sientes agotado y el enemigo te va a decir inclusive, vas a sentir esa voz que te dice, ya, para, no lo hagas más, ya, aléjate. Ya, ¿para qué te congregas? ¿Para qué vas al GCI? Ya, ¿para qué oras? Pero si nosotros estamos con toda la carga aún del mundo porque no estamos durmiendo bien, porque no estamos comiendo bien, cuando nos damos cuenta ese colapso aún afecta tu espiritualidad. Por eso necesitamos recuperar nuestras fuerzas ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Jesús literalmente te va a dar ese pan y no para que camines solo 40 días, sino para que lo hagas una eternidad a su lado.
Él te va a preparar. Recordemos lo que dice la palabra, Mateo 11:28. Porque Jesús, Él nos dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados, cargados. En otra versión dice cansados. Y yo os haré, ¿qué? Descansar. Jesús, Dios, en Él es que encontramos el único reposo real como discípulos. En Él encontramos el verdadero reposo. Solo en Él. Solo en Cristo. Mira cómo sigue esta hermosa historia, porque se pone bueno. Seguimos, versos 9 al 14. Acaba de caminar por 40 días, ¿cierto? Y llega al monte de Dios, al monte Horeb. ¿Y allí qué hace? Se metió en una cueva, donde pasó la noche. O sea, vuelve y descansa. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahí es donde nos damos cuenta de que no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está haciendo lo que él quería. ¿Y él qué le responde? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se desahoga. Pero miren lo que dice. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y empiezan a ocurrir unos hechos extraordinarios. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, ese silbo apacible y delicado, ¿qué hizo? Cubrió su rostro y con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, nuevamente el Señor segunda, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Dejamos hasta aquí por un momento. 2 veces le pregunta, ¿qué haces aquí? Y 2 veces la misma respuesta. Señor, recibí un WhatsApp de Jezabel. Señor, mira, mataron a los otros, solo quedo yo, Señor, bla. ¿Cierto? 2 veces. Pero la pregunta de Dios no es diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías, para que me lo digas? Porque Él es Dios. No le está diciendo, ¿qué haces aquí? Porque desconozca el que hace ahí. Le está diciendo, oye, tú no deberías estar aquí. Tú no eres mi profeta. Tú no eres el ermitaño de una cueva. Tú no eres el que huye. Tú eres el que enfrenta. ¿Qué haces aquí, Elías? 2 veces. Y es que, en tercer lugar, reconocer que no eres inmune te permite confrontar tu corazón.
Eso era lo que quería hacer Dios con Elías cuando le preguntaba, ¿qué haces aquí? Estaba confrontando su corazón. Estaba diciéndole, este no es tu lugar, Elías. Este no es el lugar donde tú deberías estar. Tú eres un profeta para las naciones. No eres el que se esconde en una cueva. No me imagino cuál era la fama que tenía Jezabel. Porque fíjense que no es un rey, sino es una reina la que le envía el WhatsApp, el mensaje. Seguramente tenía ese cierto estatus de que, ella es de la que dice y hace las cosas, lo cumple. La dura. ¿Cierto? La mandamás, la patrona del mal. Pero Dios está confrontando el corazón, y entender que no somos inmunes nos debe llevar a confrontar nuestro corazón. Dios, en pocas palabras, le está preguntando, ¿este es el lugar que yo diseñé para ti? ¿Es a lo que yo te he llamado? Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Es a esto? Y me impacta cómo le ordena, sal, ¿cierto? Sal y encuéntrate siente la presencia de Dios. Y ocurren 3 momentos poderosos. El primero, viento, que literalmente dice que era capaz de destruir las montañas, quebrar los montes. El segundo, un terremoto también. El tercero, fuego, como mostrándole, mira, ahí estoy yo, no estoy. O sea, él no venía para darle garrote, para darle rejo, para mostrarle que es el del terremoto, que es el del fuego, que es el del viento que destruye. Estaba en el silbido apacible, amoroso, confrontando, diciéndole, yo vengo para restaurar, para que tú cumplas el propósito para el cual te he creado, te he llamado. En la crisis a veces sufrimos de ceguera. En ese momento en el que olvidamos que no somos inmunes, en el que nos sentimos los superhéroes de la fe. Y tal vez viene el bajón. Pero el Señor confronta nuestro corazón, no para decirte, vengo a destruirte, voy a deshacer todos los planes que tengo contigo. No, sino viene para restaurar, para reconciliar, así como Jesús. Porque aún cuando Jesús estuvo en aquella cruz, le gritaban, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él podía haberles dicho, pues sí soy, y me bajo, y shur. Y ustedes, chao. Porque ustedes se están burlando del Hijo de Dios. Pero no. Se mantuvo en la cruz con ese sufrimiento tan tremendo, porque científicamente está comprobado que es impresionante el dolor de estar clavado así, desangrándote. Y simplemente decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor. Él confronta hoy nuestro corazón como discípulos. No eres inmune, no somos inmunes aún al pensamiento de derrota. Pero necesitas literalmente ir a buscar la voz ¿de quién? De Dios. Porque la voz de Elías fue la que 2 veces le contestó a Dios,
Sí, Señor, tu pueblo, sí, tus profetas, sí, y soy el último y me buscan. Esa fue la voz de Elías. Eso era lo que rondaba en su mente, en su corazón. Eso era. Así como cuando tal vez en algún momento hemos usado, no sé, Google Maps o Waze para ir o llegar a algún lugar. Si tal vez has tenido la oportunidad de usarlo o has visto el conductor que lo usa, te das cuenta de que le dice tal, en 50 metros, gire a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Y cuando te pasas y no giraste, él escuchas que hace en 100 metros, gire a la derecha, vuelve, te recalcula, ¿cierto? Confrontando. Y aquí quiero darte una frase más. No eres inmune a perder el norte, pero escuchar la voz de Dios es el GPS que te recalibra, te vuelve a enfocar. A veces Dios te va a hacer dar una vuelta y volver al mismo punto. Puede llegar a pasar. Das tremenda vuelta y vuelves al mismo lugar y dices, pero Dios, ¿qué pasó? O sea, si yo iba para adelante. Cuando vemos aún el pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Nos puso a andar en círculos. En la época del desierto. Porque si ellos hubieran estado decididos, pasan en línea recta. Pero no. El Señor confronta nuestro corazón y Él busca siempre llevarnos al mejor lugar. Porque ¿a dónde llevaba el pueblo de Israel? A la tierra prometida. Y aun cuando llegaron a la tierra prometida, pero es que allá hay gigantes, y venían con tremendo botín de haber visto que era una tierra fructífera. 10 diciendo, los hombres allá son fuertes, y 2, firmes. Aquí vemos a Elías, el que invocaba, el que hacía que se detuviera aún la lluvia. Porque era un hombre usado por Dios. Pero aquí, escondido en la cueva, sale, confrontado. Escucha por fin atentamente la voz de Dios. Y miren cómo termina esta hermosa historia, versos 15 al 18. Algo que tal vez a muchos no nos gustaría. Le dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. ¿De dónde venía? Del desierto de 40 días. Vuélvete por el desierto de Damasco y llegarás. Y le da instrucciones. Y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mecola, ungirás para que sea profeta. ¿En qué? En tu lugar. Y el que escapara de la espada, y aquí qué tremendo, el que escape de la espada de Hazael, el primero, Jehú lo matará. Y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo, como decían, yo Jehová haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí es donde la sanidad de Elías se completa. Porque ¿qué hubiera preferido Elías? Que le hubiera dicho, ya listo, estás preparado, te transporto allá y ahora vas a hacer esto. Le dice, tú elegiste este camino. Tú dijiste, voy a caminar
estar solo por 40 días. Yo te alimenté, sí, te di la fuerza necesaria, pero ahora te me devuelves al punto donde estabas, porque allá era donde yo te había puesto. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ungir a Hazael, ¿cierto? Le da los nombres y le nombra de una vez a su sucesor. Pero no le está diciendo, fíjense que no le dice, hasta aquí llegaste. No, le está dando una misión, le está diciendo, sírveme. No pares. No te detengas. Y es que en cuarto y último lugar, hoy tenemos ñapa, reconocer que no eres inmune te permite comprometerte a servir. Comprometerte a servir. Cuando vemos la vida de Elías estaba sirviendo al Señor, venía sirviéndole, sí, claro, lo estaba haciendo, pero aquí tomó su propio camino y literalmente lo hace volver al mismo lugar donde el Señor ya lo había puesto. Es Dios diciéndole, mira, sí, yo vi el WhatsApp que te llegó de Jezabel, yo me di cuenta ahí la carita de te va a matar, yo lo vi, sí, ese meme estuvo fuerte, pero yo cumplo mi propósito, con Jezabel o sin Jezabel. Tú sírveme. El desierto que antes era su ruta de escape, ahora se convierte en su ruta para el propósito. Se convierte en la preparación para llegar a hacer lo que debe hacer. A veces estamos estancados en nuestra cueva y hoy el Señor nos dice, sal de ahí, escúchame, vuelve a servirme. Vuelve a orar como orabas. Vuelve a clamar como clamabas. Vuelve a hacer eso que hacías. Vuelve. Yo sé que no eres inmune a que este mundo te desanime, te apalee, pero yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Mi espíritu está en ti. Tú no eres el único, la única que está en una lucha. Todos estamos en una lucha constante. Pero el Señor quiere llevarnos a ese nuevo nivel. No es casualidad que tú y yo estemos aquí en esta mañana. El Señor quería a sus líderes, a los futuros líderes aquí. Porque literalmente muchos son llamados, pero pocos escogidos. Tú estás en este lugar hoy porque el Señor te recuerda que hay propósito contigo, que eres discípulo, discípula del Señor. Y que lo que Él quiere hacer contigo, esa promesa que hay para tu vida, no se ha vencido, porque su palabra es eterna. Elías encontró a Dios en una cueva y tú y yo lo encontramos ahora por medio de Cristo. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Jesús literalmente bebió la copa de nuestra angustia para que nosotros bebamos la de la gracia, la del amor. Si hoy tal vez estás en la cueva, el Señor te recuerda, yo ya estuve en una cueva, encerrado en una tumba, pero esa piedra se quitó, yo ahora salí de ahí, tú no tienes que estar en la cueva. Yo tengo un propósito contigo, como discípulo. Cuando vemos aún la historia de Elías,
vemos a un hombre que, a pesar de que no era inmune, el Señor lo exaltó, lo llevó. Es el profeta que sabemos que literalmente dice, fue arrebatado directamente en vida. O sea, no existe la canción que diga en la tumba de Elías están los huesos de Elías. No existe. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma y en la de Buda. Pero Elías fue llevado, él está allá. Así Jesús. En la tumba de Jesús no está el cuerpo de Jesús, porque Él vive y reina. Y Él ha de regresar. Admitir que no eres inmune no te hace un discípulo débil. Te debe convertir en un discípulo dependiente. Que dice, sí, Señor, yo acepto que hay momentos en los que flaqueo. Pero ¿qué hago? Descanso, dependo de ti. Y que eso nos lleve a servir, a comprometernos a servirle. Empezando por nuestros hogares, empezando por nuestras casas. Y tal vez había algo que hacíamos, no sé, orar juntos, y ya hay tiempo que no lo hacemos. No perdamos eso. Retomemos. Comprométete a servir. Y quiero darte esta frase para cerrar. Porque tu espiritualidad no crece para darte inmunidad. Te prepara para estar con Cristo en la eternidad. Crecer en nuestra fe no nos está convirtiendo en inmunes. Nos prepara para la gloria de Dios. Nos prepara para estar a su lado. Para donde vamos a estar. Es para eso que nos prepara. Así que vamos a orar.